Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Está bien que un joven cristiano preste el servicio militar. ¿Puede prestarlo? Bueno, usted tiene las dos opciones. Prestarlo o no prestarlo. La Corte Constitucional en el reciente pasado, emitió un fallo que se llama objeción de conciencia, en el cual dice que si usted se siente mal, le parece que no está correcto empuñar un arma y dice al Estado, vea, lo que pasa es que mi conciencia me lo prohíbe, pues hombre, no va a tener ningún problema y no necesita prestar el servicio militar. Pero si un hermano siente prestar el servicio militar o está prestando el servicio militar, pues tampoco debe sentirse culpable o pecador, porque es parte de un Estado, es parte de el ejercicio de la autoridad y en nada le va a afectar. Ustedes recordarán cuando Juan vino presentando el Mesías, la venida de su Mesías, dice que los militares se le acercaron a Juan y le decían, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer ahora? Es decir, ¿renunciamos o podemos seguir? Y él les dice, no, simplemente no extorsionen a nadie. ¿Ya? Señalando con ello que es un deber del ciudadano, y en este caso los colombianos, pues cumplir con las normas que el Estado define y que no atentan contra la vida cristiana. Aclaro, si usted en el momento que es llamado a ejercer o a prestar ese servicio, su conciencia le dice que no debe hacerlo, pues no lo haga y nadie lo va a obligar y tampoco va a pecar. Pero si lo hace, tampoco va a pecar. Así que es muy opcional de cada persona. Pastor, por aquí nos llega otra pregunta a través de Facebook. Nos dicen, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios con mi pareja? Pues conocer la voluntad de Dios en relación a conseguir pareja, pienso que esa es la pregunta, porque si está casado o casada, pues no hay nada que hacer. Es decir, ya está casado, ya está casada. Más bien aquí sería cómo conocer la voluntad de Dios para casarme, para conseguir pareja. Pero voy a tratar de orientar en ambos sentidos. Primero, si es casado o casada, conocer la voluntad de Dios es simplemente someterse a sus designios como pareja, ¿ya? Hacer lo que Dios manda dentro del matrimonio, cumplir su rol como esposo, como esposa, como padre, como madre. Cuando yo hago lo que Dios manda, yo estoy haciendo su voluntad. Si la pregunta va en el sentido de la pareja. Pero si la pregunta va con el enfoque de conseguir la pareja con la cual voy a vivir mi vida, ahí sí tengo que tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, debo de escoger en esa cantidad de personas que hay en el mundo, la persona, primero, que ame al Dios que yo amo, es fundamental. Abraham pudo permitir que Isaac se casara con una cananea. Sin embargo, él le dijo a su siervo Eleazar, y le hizo inclusive jurar que y
que no permitiría que su hijo se casara con una de ellas, sino que más bien fuera a su tierra, a su cultura, y le trajera la futura esposa de Isaac. Vienen preguntas. ¿Las mujeres de Canaán no eran mujeres aptas para el placer y la reproducción? Sí. Entonces, ¿por qué Abraham no quiso? Habían razones. Una, se me ocurre pensar que Abraham no se quería imaginar ver a su hijo casado con una mujer pagana, que mientras él, como hombre que tenía promesa de Dios, presentaría a sus hijos a Dios, los entregaría a Dios, la pagana los ofrecería en sacrificio a Moloc, por ejemplo, o a Baal, o a cualquiera de esas deidades que se sentían satisfechos desde el punto de vista religioso con el sacrificio humano. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa figura es tomada de lo que el Señor enseñó en la ley sobre el campo. No pondrás a arar a un buey con un asno, porque uno de ellos va a sufrir. Así también cuando un creyente toma la decisión de casarse con una inconversa o con un inconverso, aunque diga la persona que no se le va a oponer, que le va a respetar sus derechos, mañana van a tener dificultades por muchas razones. En el aspecto religioso, él querrá que su descendencia siga su afiliación religiosa. En el caso de pecado, él querrá que sus hijos sigan su ejemplo. Al contrario del creyente, el creyente querrá que su hijo nunca se involucre en las cosas que son pecaminosas delante de Dios. Entonces va a haber una riña, va a haber una dificultad en la pareja, que al final no solamente causará fisuras en la relación de parejas, sino que también destruirá el fundamento que el uno u el otro de origen cristiano quiera establecer en la vida del niño. Habrá problemas en el léxico, en el trato personal, porque mientras para usted una palabra como cristiano no se puede decir, para el otro es el común denominador. Y pueden ser palabras agresivas, ofensivas, que dañan, que hieren. Entonces, yo sí tengo que tener cuidado de quién me voy a enamorar. Aparte de eso, en lo posible que sea de su misma cultura. Algo tan simple como es la alimentación puede marcar la diferencia en la estabilidad de una pareja. Debe de tenerse en cuenta que con quien yo me voy a casar sea esa persona que me satisface en todo lo que yo como persona requiero de la otra parte. Me refiero, no puede ser que usted diga, como suelen decir los que a veces son muy folclóricos, con tal de que sea la voluntad de Dios, con quien sea yo me caso. No, ya usted sabe que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero Dios le deja a usted la libertad de escoger qué clase de persona quiere para que sea su compañero o compañera. ¿Lo quiere blanco? ¿Lo quiere afro? ¿Lo quiere alto? ¿Lo quiere pequeño? ¿Lo quiere robusto, delgado, inteligente, no inteligente, juicioso o juiciosa, desjuiciado, desjuiciada? Usted tiene que mirar. Y Dios le respeta lo que usted escoja, para que mañana usted no esté quejándose. Yo que pedí tanto, yo que hasta ayuné y oré. Sí, pero Dios le dio a usted la capacidad de escoger y escogió mal. Ahora no venga a decir que fue Dios, sino que fue usted que no supo elegir.
Hay muchas personas que tienen problemas hoy en su vida matrimonial porque simplemente no supieron escoger. Ahora ya están casados y mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ni el marido se separe de la mujer. Porque el día que se casó, a usted le advirtieron, te entrego esposa para bien o para mal. Te entrego esposo para bien o para mal. Y como usted es tan inteligente, dijo que sí. Entonces ahora que las cosas no funcionan, no puedes venir diciendo que esa no era la voluntad de Dios, que entonces tu matrimonio no tiene sentido porque se casó sin la voluntad de Dios. No, ahí juega es tu voluntad. Es muy posible que hasta te hayan dicho que no te casaras y te hubiesen dicho el por qué. Sin embargo, usted persistió. Esa fue la persona que usted eligió. Haga honor a lo que usted es. Tenga carácter, cumpla la palabra, aférrese de la mano de Dios para que esas cosas que se hacen a veces difíciles puedan hacerse posibles en la medida que Dios intervenga. Pero no culpes a Dios, porque el único culpable de tus malas decisiones eres tú. ¿Ya? Bien, pastor, por aquí nos llega otra pregunta a través de YouTube, por la página de Kennedy Gospel Radio. Nos dice, Dios les bendiga, pastor, siempre he tenido una inquietud y no he podido realizarla. Hoy estoy aquí para decirles pues mi pregunta. ¿Qué pasó con los que murieron sin conocer el Evangelio? Pregunta la persona aquí en Colombia, ya que llegó hace 83 años y hace mucho antes había gente. ¿Qué pasó con esas personas? Según dice la carta a los Romanos capítulo 2, ustedes se encuentran. Verso 12. Si quiere podemos leer el verso 10. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Estamos leyendo el verso 11 del capítulo 2. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso es lo que dice la Biblia. El desconocimiento de la norma no lo exceptúa de la sanción. Eso hasta dice la misma legislación colombiana. Ahora, es bueno tener en cuenta algunos aspectos que también tienen sentido. Cuando usted mira el libro de los Hechos, encuentra al apóstol diciéndole a los reunidos que Dios no dejó sin testimonio a los antiguos. ¿A quiénes? A esos que no pudieron oír la gracia del Evangelio. ¿Y de qué manera le generó conciencia? A través del fruto de la tierra, la lluvia temprana y tardía y la alegría del corazón. 3 testigos por medio de los cuales cualquier hombre sobre la faz de la tierra tiene que entender que hay un ser supremo que tiene el control en esos aspectos. Por eso Pablo en esta misma carta, si usted sigue leyendo, va a encontrar que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen lo que por naturaleza, leamos bien, que estoy leyendo mal. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles en su razonamiento. Está diciendo el apóstol que a esas personas que no pudieron escuchar el mensaje, pero que en su conciencia hubo cosas que no les permitió actuar de una manera desordenada, porque su conciencia, su patrón de conciencia le decía, esto no se puede hacer.
y resultó que eso, a causa de su conciencia que él no hace, era lo que Dios prohibía, pues precisamente dice, está haciendo ley para sí mismo. ¿Ya? La conclusión es que el hombre en sí debe de tener en cuenta que no puede hacer alarde de llamarse hijo de Dios porque tiene determinada corriente, en este caso podía ser la ley de Moisés, sino que el verdadero hombre o mujer que agrada a Dios es el que hace las cosas que agradan a Dios independientemente de que las conozca o no. Una persona puede tener en sus valores el pensamiento que atentar contra el semejante es malo. Nunca lo leyó en la ley de Moisés, pero su conciencia le dice que la vida es sagrada y no puede atentar. Pues, aunque él no conoce la ley, ni está afiliado a la ley, su conciencia le dice que está mal o que está bien. Y eso es lo que va a marcar la diferencia el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Muy bien, pastor. Aquí hay una pregunta que yo quiero, dice aquí, voy a leerla. Dios lo bendiga, hermano. ¿Qué hago con mi esposo cuando yo siento que el amor que un día sentí por él desde hace tiempitos, yo siento que lo perdí, que le perdí el amor y que él a mí también? El escucharlo, escuchando la palabra desde hace como 5 años, pero no toma la decisión de comprometerse con Dios. Y yo siento que me ha apagado en mi fe y mi primer amor. Bueno, es una pregunta que a mí como pastor regularmente me hacen, porque desafortunadamente las personas han confundido el amor con la pasión, con el erotismo, con los intereses personales, con el salir del momento. Y les aclaro, hay muchos que se casan porque están aburridas en la casa. Hay hombres que se casan porque están aburridos solos. Hay mujeres que se casan porque es el último tren que pasa. Hay mujeres o hombres que se casan porque piensan que pertenecer a determinada familia les va a traer beneficios. Hay personas que se casan porque él canta muy lindo o predica muy hermoso. Hay gente que se casa porque es que él es un hombre muy importante o una mujer muy destacada en la sociedad y entonces a través de él o de ella yo puedo sacar pecho, como dicen por ahí, robar imagen. Y se casan porque simplemente le agrada el físico de él o de ella. Y luego, en el camino, se dan cuenta que la voz bonita, que el buen sermón, que la cara de ángel, que la riqueza, que la fama, son cosas totalmente diferentes al amor. Y entonces, ahorita, comienzan a decir de que ya no sienten el mismo amor por la persona. Pero se les ha olvidado que asumieron un compromiso, para bien o para mal. ¿Le obligaron a casarse? ¿Le dijeron que no se casara? Sin embargo, ¿usted qué hizo? Metió la cabeza. Bueno, ahorita no puede usted llegar a pensar de que hay que disolver el matrimonio por eso. Porque usted asumió un compromiso con Dios ante muchos testigos y ante la ley. ¿Ya? Como tal, usted debe de responder. El hecho de que la persona no sea convertida y no quiera obedecer al evangelio, bueno, puede ser que en el momento usted lo vea así,
Pero es importante que también comprenda lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios. ¿Qué sabes tu mujer si harás salvo a tu marido? Yo conocí un caso en un distrito donde una hermana ha estado orando y un día, cuando ella menos piensa, Dios trata con ese hombre, se convierte y hoy es una pareja feliz. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas se hagan en el tiempo nuestro y se nos olvida que aquí no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. Ahora bien, pudo ser que usted hizo una mala elección, pero Dios no tiene la culpa. La única culpable o el único culpable es usted, que teniendo 3.500 millones de varones, escogió el menos indicado. O teniendo 3.500 millones de mujeres, escogió la menos indicada. Ahora que el camino se pone cuesta arriba, pues a usted solamente le toca hacer una cosa: echar para adelante, orar, esperar en Dios. Y eso de que no tengo amor, que se me está acabando el amor nunca deja de ser. La pasión sí, los intereses sí, pero el amor nunca deja de ser. ¿Escuchó eso? Nunca deja de ser. Cuando usted ama, ama a pesar de y por encima de. Es infiel, pero lo amo. Es abandonado, pero lo amo. Es desordenado, pero lo amo. Es irresponsable, pero lo amo. Tenga en cuenta que el amor no hace nada indebido. Tenga en cuenta que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido. Eso es lo que dice la Biblia. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Entonces, si usted siente que su amor se está apagando, porque lo estás comparando con una llamita, con una antorcha, pues le recomiendo que le meta fuego en la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Y cómo es? Poniéndose a los pies de Jesús, diciéndole: Dios, un día me casé con este hombre o con esta mujer, creyendo que era la persona de mi vida, pero veo que todo se está acabando. Necesito que actives en mí ese amor por esa persona, porque asumí un compromiso y no puedo ser inferior. Me comprometí contigo, me comprometí con ella, me comprometí con él, me comprometí ante la ley y ante tu iglesia. Señor, ayúdame. Muchas veces las parejas para casarse vienen al altar a pedir la bendición de Dios, pero ante el problema lo que buscan es el abogado, y no debe de ser así. Si usted comenzó su relación delante de Dios, entonces en los momentos difíciles acuda ante aquel delante del cual te comprometiste, con él o con ella. Y tenga en cuenta que en esto de la relación de pareja, muchas veces se presentan dificultades por cosas insignificantes. No sé si hace poco tiempo estaba dando una enseñanza acá, en la cual traje a colación lo que ha pasado con una pareja, que llegan a mi oficina, se quieren divorciar, están muy enojados, no quiere saber el uno nada del otro. Yo les doy simplemente una solución rápida. Tomen una hoja y un lápiz, escriba todo lo bueno de él y todo lo malo de él. Escriba todo lo bueno de ella y todo lo malo de ella. Y vengan en 3 días y hablamos. Se han ido, han hecho bien el trabajo. Al tercer día vienen y me dicen: pastor, ella es una excelente mujer. Pastor, él es un excelente esposo. Y entonces, es que él es muy abandonado. Deja su ropa interior tirada en cualquier parte.
deja los zapatos en la sala. ¿Y usted qué dice, hermano? Es que ella tiene un genio que no se lo aguanta a nadie. Una cantidad de cosas buenas se van a perder por cosas que tienen solución. Entonces yo tengo que aprender a ser sabio. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Y al hombre le dice, vosotros maridos, vivid con ellas según ciencia. ¿Escuchó? Es que un par de brutos no se pueden casar. Tienen que ser científicos para alcanzar a entender qué afecta al uno y qué le agrada. Yo creo que un matrimonio va a funcionar cuando el hombre hace todo lo que su mujer dice y evita hacer todo lo que a ella le desagrada. Cuando la mujer hace todo lo que su marido dice y evita hacer todo lo que a él le desagrada. Y ahí es donde está el problema, que cada uno quiere hacer lo que bien le parece, no pensando en cuánto afecta al otro. Cuando yo amo de verdad, pues dejo de hacer lo que le molesta al otro y hago todo lo que le agrada. Y cuando existe esa corresponsabilidad en ese campo, los matrimonios van a funcionar. Y si no, ¿cómo me explica usted? Parejas que junto conmigo ya hemos pasado de 40 años. ¿Crees que mi mujer o que este hombre no se equivoca, no falla? Sí, y mucho además. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, ella ha hecho todo lo que a mí me agrada y evita hacer todo lo que a mí me desagrada. Yo trato de hacer todo lo que a ella le agrada y evito hacer todo lo que le desagrada. Entonces, me doy cuenta que dejar mis medias en medio de la sala no le gustan. Bueno, pues entonces yo las recojo y las llevo al lugar adecuado. ¿Ya? Ella se da cuenta que a las 8:30 el desayuno no me sirve a mí porque me enfermo. Pues cuando yo salgo del programa, ya me tiene el desayuno listo. Aquí se trata de que la gente esté con los ojos abiertos y entienda que el matrimonio es como un río que todos los días va creciendo y que se va haciendo una represa y que hay que ir evitando el escape de ese preciado líquido, que en este caso es el amor, que debemos de hacerlo crecer a través de nuestro buen proceder, del buen trato, de los buenos detalles, del reconocer lo bueno que el otro hace, del destacar las cosas bonitas, buscando minimizar las cosas que no son tan bonitas. ¿Y cómo lo logro? Cuando en el momento de crisis hablo con mi pareja, no en la crisis, sino cuando las aguas están calmadas, entonces le valoro, le elogio, le reconozco y luego le hago saber aquella parte que está afectando nuestra relación. Así que yo le aconsejo a mi estimado o mi estimada que tiene esta dificultad. Número 1, póngase en las manos de Dios. Número 2, busque en qué está fallando, porque no siempre la otra persona es la culpable. Casi siempre en la relación de pareja, cuando se presenta una dificultad, los culpables son los dos. Uno en mayor o menor, pero ambos tienen que ver, porque nadie entra en crisis matrimonial estando solo. Yo creo que aquí se trata de que usted sea una persona muy sabia, pues la Biblia dice que si es mujer, edifica. Y si edifica, es porque no hay nada construido. Y al hombre se le dice que viva con ella según ciencia. ¿Escuchó? Tienes que ser un científico. Es más fácil ir a la luna que convivir con una mujer. Es más fácil hacer una nave espacial que convivir con un hombre. ¿Y por qué? Son dos mundos, dos visiones, dos maneras de ver, de sentir, de pensar, de creer, de oler, de gustar, de ver. Entonces tienen que deponer el orgullo, el uno y el otro, arrancan de ceros, hacen un proyecto de vida llamado familia, y en aras a ese proyecto
renuncian a lo que les parece importante a él y a ella para sacar un proyecto en común. Y yo sé que de la mano de Dios lo van a lograr. Hay cualquier cantidades de parejas que junto conmigo lo pueden testificar. Hasta aquí nos ayuda el Señor. Así es, pastor. Por aquí nos hacen otra pregunta a través de YouTube. Nos están diciendo a esta hora que si por favor usted puede explicar Juan capítulo 8, verso 56, en donde dice que Abraham se gozó de ver mi día, y lo vio. Y la pregunta es, ¿cómo vio Abraham el día del Señor? Por eso le llama el padre de la fe. ¿Cuándo ve Abraham el día del Señor? Cuando crea la promesa que Dios le hace. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, ahora por aquí en YouTube llegó una que dice, pastor, ¿por qué celebran la Navidad en otros países y en Colombia no? Gracias. Esa pregunta pues es muy interesante porque nos da la oportunidad de generar conciencia al respecto. A ver, regla número 1, los cristianos no estamos llamados a hacer lo que se hace en otras partes, porque al final cada uno dará cuenta a Dios de sus hechos. Pero es que la Navidad, desde el punto de vista bíblico, no hay manera de justificar lo que haya sido en diciembre. El mes de diciembre y para el 25, pues es invierno. Y si usted mira bien la profecía de Lucas, los pastores guardaban las vigilias de la noche sobre sus ganados en los pastizales. Entonces Jesús no nació en diciembre. Si miran la historia, encuentras que en esa fecha lo que se hacía era una celebración en honor a una deidad pagana llamada Saturnina. Y que la Iglesia Católica copió de allá, como todo ha copiado de las tradiciones, para organizar sus llamadas fiestas religiosas. Y uno supone que si un cristiano ha conocido a Dios, ¿por qué entrar a participar de celebraciones paganas que, entre otras cosas, lo único que es el fomento del pecado, de la idolatría, y que los sistemas lo aprovechan como negocio, comercio? Los cristianos en Colombia algunos, tal vez en su iglesia, su pastor sea un hombre santo de Dios que no está de acuerdo con eso. En mi caso, tampoco estoy de acuerdo. Algunos lo hacen. Pero si usted investiga el origen del árbol de la Navidad, el origen de la fiesta del 24 de diciembre, usted se va a dar cuenta que es simplemente paganismo. Y usted lee en la carta a los Corintios que Dios dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Y luego el escritor enseña, capítulo 7, amados, teniendo tales promesas, ¿cuáles? De ser hijos de Dios, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los cristianos no estamos llamados a celebrar ninguna festividad, porque entonces deberíamos de guardar también la llamada Semana Santa, deberíamos de guardar el día de la cruz, deberíamos de guardar el día dedicado al santo de las prostitutas, al santo de los ladrones, pero eso es de origen pagano. Nosotros lo que tenemos que vivir es el Evangelio, y el Evangelio es claro: aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Así que
La razón por la cual los cristianos no festejan la Navidad es solo por una razón. Somos cristianos, no paganos. Bien, pastor, por aquí hay otra pregunta. Nos dicen, ¿qué hacer, qué debo hacer como parte del cuerpo de Cristo cuando en la congregación donde asisto solo se habla de la parte material y no de la espiritual? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué actitud debo tomar ante este tipo de circunstancias? Número 1, entender que estás siguiendo a Dios. Número 2, como tal debe de hablar con Dios, esperar en Dios. Número 3, no tomar acciones en contra del hombre que Dios ha puesto ahí, porque ese hombre no está puesto ahí por casualidad. Dios lo tiene ahí con un propósito. No se preocupe que por fortuna la iglesia tiene una figura que se llaman traslados. No precipite que lo trasladen. No haga sindicatos. Dios que lo puso, Dios lo va a sacar de ahí y les enviará el hombre que ustedes piensan que es el que puede satisfacer las necesidades espirituales. Creo que uno de los errores que cometen los cristianos es que cuando el pastor de su iglesia no le satisface, entonces nos pasa algo parecido como el padre de familia que solamente ve lo malo de sus hijos, lo malo de su esposa, y no ve lo bueno de él o de ella. En las iglesias muchas veces se da que solamente miran la parte negativa de ese pastor, pues es humano, o de su familia, y no miran lo positivo de él. Sería muy bueno que pesaran lo positivo y lo negativo, y estoy casi seguro que lo positivo pesaría más que lo negativo. Pero como a veces miramos en lo negativo, el diablo utiliza esa pequeñez para formar un desorden y al final el que gana es el diablo, porque el uno contamina al otro y el otro al otro, y al final terminan diciendo no vamos a culto. ¿Y qué pasa? ¿Quién pierde? Pues usted, que pierde la oportunidad de tener comunión con Dios, que pierde la oportunidad de tener comunión con sus hermanos, que posiblemente genera rencillas entre los cristianos cuando dices que este pastor solo habla de lo material y el otro le dice, oiga, sí, eso estoy viendo, y el otro dice, no, es que no paga venir a culto, y el otro dice, sí, yo tal vez no vuelvo. Dígame quién está ganando. El diablo, que vino a matar, hurtar y destruir. Más bien, únanse en oración. Sean los primeros en ser fiel a Dios en todos los aspectos. Puede ser que el pastor tiene errores, pero es el hombre de Dios. Acuérdese que David sabía que Dios había desechado a Saúl y además ya él era ungido como rey, David. Sin embargo, pudo matar a Saúl, pero dijo, no lo puedo hacer porque es el ungido de Jehová. Dios lo puso ahí, Dios lo va a quitar. Y así sucedió. Permita a Dios, en el poder de su espíritu, dirigir el destino de su iglesia. Y no intervenga usted de manera humana, que lo más seguro es que causará daño en la comunidad. Así es. Muy bien, pastor, por aquí nos llega otra pregunta. Nos dicen que si por favor usted pudiese explicar acerca de Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. ¿Cuál es la inquietud? No, quiere como entender por qué habla allí de un nuevo nombre. Ah, ya. Es el mensaje a la iglesia de Filadelfia.
una de las iglesias que no fue reprendida, sino elogiada. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Está hablando que no era una iglesia poderosa en número, pero era una iglesia fuerte en fe. He aquí yo entrego, y dice que va a pasar. En el verso 12, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. La pregunta en sí, ¿cuál es? La pregunta es la siguiente, pastor. ¿Por qué aparece allí al final del texto Mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo? Porque acuérdese que Dios, ojo, acuérdese que Dios nace, la palabra Dios nace, su origen parte de luz. Se origina en la luz. ¿Ya? El nombre nuevo del cual se habla, y es bueno que lo entiendas, que aunque lo muestra hacia el futuro, no olvide que fue dicho hace 2000 años. Comenzaba la iglesia, comenzaba a establecerse la doctrina del nombre que Abraham quiso saber cuál era, que Jacob preguntó cuál era, que Manoah dijo, declárame tu nombre, que el profeta Isaías da luz cuando dice, he aquí, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, que quiere decir que nunca visto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A qué nombre nuevo se refiere? Al nombre que ya en su vida fue invocado y que en la iglesia de Filadelfia ya era una realidad, y que al final de su carrera lo vería representado obteniendo la recompensa de ser salvo. El nombre nuevo del cual Jesús habla a manera personal es simplemente su nombre, que hace que el creyente tenga identidad. Por eso es que es tan importante el nombre de Jesucristo en la vida del creyente, porque lo identifica con el cielo. Si usted lee bien el texto por sí solo se lo explica y le dice al que venza, un llamado a la perseverancia, a recordarles en razón a qué deben de perseverar y cuál es la recompensa por perseverar. Uno, no salir jamás del templo de mi Dios. Y dos, tener el nombre en su vida, porque va a estar en un lugar donde ya no habrá posibilidad de volver atrás. Bien, pastor, por aquí a través de Facebook nos preguntan, ¿se puede usar la palabra fuego en las alabanzas y demás, ya que el fuego es para las pruebas? Esos son conceptos. Eso es un concepto. Vea, en la iglesia se han levantado corrientes de pensamiento, que no se puede cantar la palabra, el coro, manda el fuego, Señor, manda el fuego. Que no se puede cantar, oh Señor, quiero que ardas en mi ser. Y hace alusión a la zarza que ardía en el tiempo de Moisés. Que porque el fuego es juicio. Y entonces, ¿qué hacemos?
con el mensaje del Evangelio que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. ¿Qué hacemos con Hechos 2? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esos son manejos conceptuales, no es una doctrina. Quienes piensan que está mal, pues no lo hagan. Pero en mi caso personal, yo he cantado: manda el fuego, Señor, manda el fuego. Y he sentido a Dios en mi vida. Si usted lo canta y entonces se le viene el mundo encima, no lo cante. Pero no es una doctrina. Eso no tiene nada que ver con su salvación ni la salvación de los creyentes. Yo he visto a lo largo de la historia gente siendo llena del poder del Espíritu Santo cantando esas canciones. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿O es que le damos tanta importancia a los conceptos y no le damos el primer lugar al que puede transformar nuestra vida independientemente del pensamiento que tengamos? Yo le invito más bien para que no se preocupe tanto por la palabra, vivamos la palabra. Si la vivimos, el fuego del Espíritu Santo va a actuar en usted. Pablo dijo: aviva, ¿qué? El fuego del don de Dios. Aviva, ¿qué? El fuego. Entonces, ¿estaba equivocado Pablo? ¿O Pablo estaba diciendo: lo que usted necesita son pruebas? No. Estaba hablando: actívese, dispóngase, preocúpese por mantener esa antorcha encendida del llamamiento para cumplir su ministerio. Sigamos. Muy bien, pastor. No sé si usted tenga alguna pregunta por allá, porque creo que aquí en YouTube nos queda una, y es acerca de Génesis 2:26. Nos pregunta la persona, aparte de eso quiero aclarar, es una simpatizante que nos escucha a través de Radio IPUC a esta hora de la mañana, y ha expuesto pues varias preguntas, pero esta dice así: ¿con quién hablaba Dios según Génesis 2:26? Es que hay algunos que dicen varias cosas, pero en realidad pues no sé con quién hablaba. Es muy importante lo que la persona está preguntando. Le quiero hablar de varias corrientes y usted al final sacará su conclusión. Hay unos que dicen que hablaba con la Trinidad. Así piensan los trinitarios. Algunos piensan que hablaba con los ángeles. Otros piensan que hablaba con los pastores. ¿Ya? Pero lo que quienes piensan así no han entendido es que el término Elohim en el Génesis 1 es un plural en su pronunciación, pero es un singular en su contenido. Y por eso el verso 26 habla de un plural y el verso 27 se lo define en un singular. 1:26, dijo Dios hagamos. 1:27, Dios hizo. Espero que le quede solucionada su pregunta. Es decir, las personas deben de comprender que el término Elohim en Génesis 1 es un plural en su pronunciación. Es decir, para mirar todo el resultado de lo que se daba en la tierra, entonces le atribuían a diversidad de dioses la perfección de lo que se daba. Recuerde que el Génesis fue escrito 1600 años después del Génesis.
cuando se escribe el Génesis por revelación, ya hay civilizaciones. Y acuérdese que el término Elohim no solamente se refiere a Dios, sino a generales, a órdenes sacerdotales. Y lo que hace Moisés es tomar esa figura plural que hacía que la gente le atribuyera determinadas situaciones a determinadas deidades para resumirlo en una sola causa: Dios. Trataré de explicarme mejor. En esas culturas se pensaba en el Dios del verano, el Dios del invierno, el Dios de la cosecha, el Dios del monte, el Dios del valle. Según la circunstancia, así iban reuniendo una cantidad de conceptos relacionados a deidades. ¿Qué es lo que hace Moisés? Mientras aquellos piensan así, él llega a una conclusión: Dios hizo. Dios hizo. Así que la mejor respuesta al versículo 26 es el versículo 27. El 26 plantea el plural en su pronunciación, el 27 lo define en el singular en la práctica. Muy bien, pastor. No sé si nos quede tiempo para una pregunta más. Sí. Son las 6:55 de la mañana. Por aquí nos están escribiendo y nos dicen: pastor, una consulta, porque en algunas situaciones de la iglesia, como normas o reglas, se usa el Antiguo Testamento y para otras el Nuevo Testamento. Ninguna iglesia puede hacer diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando se trata de presentar el Evangelio. Hay cosas que tienen que ver con leyes ceremoniales, las cuales la iglesia no practica. Pero usted no puede predicar el Nuevo Testamento sin tener en cuenta el Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a normas del Antiguo Testamento, pues no solamente la iglesia de hoy, los mismos gobiernos, lea el Decálogo y ahí usted va a encontrar que lo que prohíben los estados en sus legislaciones fue lo que Dios estableció en la ley de Moisés. Ahora, en esa ley de Moisés habían varias normas que eran temporáneas, que eran ceremoniales y que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Pero dentro de todas esas normas hay unas que trascienden al Nuevo Testamento. Jesús mismo hizo alusión. Por ejemplo, honrar al padre y madre, eso estaba en el Antiguo Testamento. Jesús lo recuerda en el Nuevo Testamento. Pablo lo ratifica en la carta a los Efesios. Lo que pasa es que usted tiene que establecer la diferencia acerca de qué es una ley ceremonial, temporal, y qué es una ley eterna. Se nos fue el tiempo.